Hola chicos, este es el tercer vídeo de la unidad 3 que va sobre la diversidad hídrica, vegetal y edáfica, y vamos a terminar ya con la parte de la diversidad hídrica, vamos a terminar ya con lo que es el agua, ¿vale? Con las zonas húmedas, los lagos y humedales y los acuíferos. Hemos hablado ya de ríos, ¿vale? De cursos de agua. Y ahora vamos a hablar, sin embargo, de agua que está en su mayor parte estancada. No está totalmente estancada, ¿vale? Los lagos sí que hay movimientos interiores, sí hay cierta renovación del agua, hay agua que se filtra en el suelo, hay agua que llega nueva de ríos, hay agua que se evapora, por lo tanto hay renovación de agua, ¿vale? Pero en su mayor parte sí es agua estancada, ¿vale? Lo podemos definir así. Vamos a empezar hablando de los lagos y humedales y luego de los acuíferos, que son aguas subterráneas, ¿vale? Los lagos y humedales son aguas superficiales, ¿vale? En contraposición a lo que he comentado yo, los acuíferos, que son aguas subterráneas. Y los lagos, por un lado, son acumulaciones de agua dulce o salada, ¿vale? Que tienen al menos 10-15 metros de profundidad. Los humedales vamos a ver que son como si fueran lagos, pero mucho más pequeños, ¿vale? Menos profundos y que son muy intermitentes, ¿vale? Que pueden desaparecer a lo largo del año. Cuando desaparecen las precipitaciones, cuando llueve muy poco, pues pueden llegar a desaparecer incluso, ¿vale? Son muy intermitentes los humedales. Entonces, hablando en general de todo este tipo de zonas húmedas, de lagos, humedales y acuíferos, en España hay miles de ellos. Y si comparamos las zonas húmedas, los lagos y humedales españoles con los lagos y humedales de otros países de Europa, por ejemplo, Finlandia, que está llena de lagos, pues los lagos españoles son más bien pequeños, ¿vale? Muchos de ellos, dado nuestro clima, que en la mayor parte de España tenemos un clima mediterráneo, de escasas lluvias en verano, pues muchas de estas zonas húmedas se secan bastante, sufren profundos estiajes en épocas de pocas lluvias en verano, ¿vale? Y luego aparte, no solamente por la escasez de lluvia, sino también hay muchas zonas húmedas, muchos lagos y humedales que corren el riesgo de desaparecer. ¿Por qué? Pues en primer lugar, por causas naturales, por la colmatación, ¿vale? Por el relleno, ¿vale? El relleno de sedimentos que traen los ríos, ¿vale? Los ríos pueden acabar colmatando los lagos y humedales. ¿Por qué? Porque los acaban rellenando de sedimentos, ¿vale? Poco a poco, y al final se forma este proceso, ¿vale? Luego, aparte, las plantas, los animales que hay en los lagos y humedales, pues se acaban muriendo, se acaban acumulando en las profundidades, se acaban descomponiendo y se forma la llamada turba, ¿vale? Y entonces la turba también, pues al final acaba colmatando los lagos y humedales y puede al final acabar rellenándolo y secándolo, ¿vale? Entonces puede ser por causas naturales, pero también puede ser por causas humanas, ¿vale? Por causas artificiales, por la acción del ser humano. El ser humano ha utilizado lagos y humedales pues para extraer agua para el riego de campos de cultivo cercanos, ha vertido también escombros en los lagos y humedales, ¿vale? Basura y sedimentos de todo tipo que al final contribuyen a que se seque, ¿vale? Y luego también vamos a ver que se han desecado de forma intencional, ¿vale? Porque se consideraba que estas zonas pues eran sucias, eran transmisoras de enfermedades y también aparte también se querían extender los campos de cultivo y los humedales pues había que desecarlos, era un obstáculo para seguir extendiendo esos campos de cultivo y por lo tanto se desecaron, ¿vale? Vamos a ver que ese tipo de acciones de desecación de humedales en algunos casos eran necesarias, pero en otros casos eran innecesarias, ¿vale? Y los humedales de todas maneras también tienen su importancia, pero bueno, eso lo explicaremos más tarde. En primer lugar, vamos a hablar de los lagos. Bueno, antes de nada, esto es el ejemplo más claro de desecación de un lago. Eso es el Mar de Aral, que se encuentra entre Kazajistán y Uzbekistán y es uno de los mayores desastres medioambientales que ha habido, ¿vale? Este agua del Mar de Aral, que aunque se llame mar, era un lago, se empezó a desviar, se empezó a utilizar, empezaron a hacer trasvases de este lago para regar campos de cultivo cercanos y al final fijaos cómo quedó, ¿vale? Se secó prácticamente. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de los lagos, ¿vale? Los lagos son masas naturales de agua, son acumulaciones de agua en zonas deprimidas o hundidas, ¿vale? Y son acumulaciones de agua que pueden llegar hasta 10-15 metros, ¿vale? Vamos a ver que los humedales son menos profundos, ¿vale? Que los lagos. Y en España hay distintos tipos de lago, dependiendo de qué, dependiendo de por qué se ha producido el hundimiento de esa zona,
ocupada por el lago, ¿vale? Primero hay una zona hundida o deprimida, ¿vale? Con respecto al territorio que hay alrededor, hay una zona que está un poco más hundida y esa zona, pues, al final se cubre de agua con las precipitaciones o con el aporte de ríos y se acaba formando el lago. ¿Por qué en primer lugar estaba hundida o deprimida esa zona? Pues, si es un lago endógeno, esa zona estaba deprimida, ese espacio estaba deprimido, ¿por qué? Por fuerzas internas de la Tierra, por el choque de placas tectónicas, por ejemplo, ¿vale? O por volcanes. Lagos tectónicos es cuando se ha producido un choque de placas tectónicas, entonces, como os acordáis que ocurría bastante con los Horst y los Graben, hay zonas que se levantan, que quedan levantadas y otras zonas que quedan hundidas, ¿vale? Pues las zonas hundidas al final pueden rellenarse con agua de las precipitaciones o de ríos, ¿vale? Y entonces se forman los lagos tectónicos, ¿vale? Porque esa zona ha sido hundida por el choque de placas tectónicas. Un ejemplo de ello sería la laguna de la Janda, en Cádiz, ¿vale? Que es este de aquí. Luego, lagos volcánicos, ¿qué son? Pues son lagos que se encuentran en zonas hundidas, que ¿por qué han sido hundidas? Porque se encuentran en una zona donde había un cráter de un volcán, ¿vale? Hay un cráter de un volcán que ha sido apagado, un antiguo volcán que ha sido apagado, ¿vale? Y entonces esa zona hundida, que es el cráter del volcán, al final acaba siendo rellenada por agua, ¿vale? Sería el caso del campo de Calatrava. Vimos en el tema 1 que donde hay rocas volcánicas y donde hay más actividad volcánica es en las Canarias, obviamente, pero en la península ibérica había ciertos enclaves aislados, muy pequeñitos, ciertos puntos, ciertos lugares aislados en la península ibérica que tuvieron actividad volcánica en el pasado. Uno de ellos es el campo de Calatrava en Ciudad Real, ¿vale? Sería este. Esto era un antiguo cráter y al final ha sido rellenado por agua, ¿vale? Cuando ya andando el tiempo el volcán se apagó y se cubrió de vegetación y de agua. Y luego, ¿qué pasa cuando esa zona hundida que ocupa el lago fue hundida por la acción de agentes externos como el hielo, el agua o el viento? Pues son lagos exógenos, ¿vale? O sea, se trata de zonas que han sido hundidas porque han sido excavadas por el agua o por el viento o por el hielo, no por fuerzas internas de la Tierra, como vimos antes, sino por fuerzas externas, ¿vale? El hielo, el agua, el viento. Pueden ser lagos glaciares. Se forman en zonas que antes estaban ocupadas por glaciares durante la glaciación, ¿vale? Si os acordáis del tema 1, hablamos de que los glaciares eran grandes acumulaciones de hielo que existieron sobre todo en la época de la glaciación, hace decenas de miles de años, cientos de miles de años, en la época en la que estaba el Homo neandertal en Europa y también al principio de la época cuando estaba el Homo sapiens sapiens, ¿vale? Gran parte del norte de Europa estaba cubierto por hielos, ¿vale? Las temperaturas eran mucho más bajas que hoy en día, ¿vale? También en la península ibérica, y entonces gran parte del norte de Europa estaba cubierto de hielo, y bueno, la península ibérica estaba más al sur, no estaba tan cubierta de hielo, pero las zonas de montaña de la península ibérica sí, ¿vale? Las zonas que estaban a una gran altitud sí, y entonces encontrábamos glaciares de circo y glaciares de valle, ¿vale? Los glaciares de circo se formaron en la mayor parte de cordilleras de la península ibérica, ¿vale? Eran acumulaciones de hielo que se acumulaban solamente en la cabecera del valle, en la zona más alta del valle, ¿vale? Porque no hacía tanto frío como para que la acumulación de hielo fuera más grande que eso, pues se acumulaban solamente en el circo del valle, en la zona más alta del valle. ¿Qué pasaba cuando la temperatura era aún más fría? Como es el caso de los Pirineos, que los Pirineos es una cordillera bastante alta. Pues entonces el hielo, la acumulación de hielo se desparramaba valle abajo, ¿vale? Ocupaba también no solamente la zona más alta, sino también zonas más bajas, ¿vale? Y se formaban glaciares de valle. No solamente glaciares de circo, sino glaciares de valle, ¿vale? Y según se desparramaba valle abajo, iba arrastrando rocas, iba erosionando el relieve, claro, el hielo. Al final acaba rompiendo rocas, según se va extendiendo, acaba erosionando rocas, se acaba arrastrando rocas y se forman morrenas. ¿Qué son las morrenas? Barreras de roca que han sido arrastradas por el hielo y al final acaban actuando de muro o de barrera, ¿vale? Aquí hay morrenas laterales, aquí hay morrenas laterales, una morrena central y aquí una morrena de fondo, ¿vale? Entonces, según estos glaciares, pues al final se pueden formar lagos de circo, que son lagos que se originaron porque ese glaciar de circo que existía antes, al final acabó con el deshielo, acabó fundiéndose y se formaron estas lagunas de circo, como por ejemplo la laguna grande de Gredos, ¿vale?
Luego, en el caso, por ejemplo, de los Pirineos, que el glaciar, esa masa de hielo, esa acumulación de hielo, se desparramaba valle abajo, al final se acabaron formando glaciares de valle, ¿vale? O sea, el glaciar en este caso en los Pirineos llegaba hasta, no solamente se acumulaba en la parte alta en el circo, sino que llegaba hasta el valle, pues al final, cuando se fundió ese glaciar, ese hielo se fundió, se formaron lagos de valle también, ¿vale? Y luego, en el caso de que el hielo siguiera desparramándose vaya abajo, ¿vale? Siguiera descendiendo el hielo poco a poco, al final acabó descendiendo hasta una zona donde había una morrena, ¿vale? Donde la acumulación de rocas que había erosionado ese glaciar eran tan grandes que ya no dejó que el hielo siguiera descendiendo hacia abajo. Entonces, cuando se fundió ese hielo, se formaron lagos de morrena, ¿vale? Porque la morrena, esa barrera de rocas que habían sido arrastradas por ese hielo según descendía, actuaron de barrera de ese mismo hielo, no permitieron que ese hielo siguiera descendiendo más abajo, ¿vale? Se quedó ahí y al final ese hielo cuando se fundió se formaron lagos de morrena, ¿vale? Un ejemplo es el lago de Sanabria, que está en Zamora. Es un lago, es un tipo de lago glaciar bastante raro en la península ibérica que solamente pues hay muy pocos casos y el caso más paradigmático sería el lago de Sanabria en Zamora, ¿vale? Pues esos serían los lagos glaciares. La laguna de Gredos, la laguna grande de Gredos, que es un lago de circo, es un lago de valle, son los llamados ibones pirenaicos, ¿vale? Los ibones de los Pirineos. Y esto es el lago de Sanabria en Zamora. Aquí veis la morrena que no permitió que ese hielo, ¿vale? Que aquí esto antes era hielo, ¿vale? Luego se fundió y se convirtió en un lago, pero antes era hielo, siguiera descendiendo, ¿vale? Siguiera avanzando. Luego están los lagos kársticos, ¿vale? Kárstico sonará por calizo, ¿vale? Un relieve kárstico es un relieve calizo. Entonces se forman los lagos kársticos en zonas hundidas, ¿vale? Que han sido hundidas porque han sido erosionadas, porque en esas zonas había bastante yeso y bastante caliza, que como sabéis son vulnerables a la erosión del agua, se excavan, se disuelven fácilmente en el agua y por lo tanto se formaron zonas hundidas ahí que luego fueron rellenadas por agua, ¿vale? Eso ocurre en las lagunas de Ruidera, entre Albacete y Ciudad Real. Y luego están los lagos endorreicos, ¿vale? Es el tipo de lagos más extendidos de la península ibérica y se forman en zonas áridas. Allí las aguas no tienen fuerza para llegar al mar y se acaban acumulando en zonas deprimidas o llanas, ¿vale? Estas aguas suelen ser salobres, o sea, no son ni agua dulce ni tampoco un agua tan salada como la del mar, pero ya sí que es agua salada, ¿vale? Se encuentran sobre todo en las depresiones y cuencas, tanto exteriores como interiores de la meseta, ¿vale? Está la laguna de las Tablas de Daimiel, en la cuenca de la submeseta sur, que es una laguna interior a la meseta, y luego está la laguna de Sariñena o la laguna de Gallo Canta, entre Zaragoza y Teruel, que esas sí que son exteriores a la meseta, ¿vale? La laguna de las Tablas de Daimiel, tenemos aquí una fotografía de ella, ¿vale? Y luego están los lagos eólicos. Son lagos que ocupan zonas hundidas que han sido hundidas por la acción del viento, ¿vale? Porque el viento ha excavado esas zonas, ¿vale? Se ha llevado estas rocas porque eran más blanditas, eran más ligeras, se las ha llevado el viento y se han producido aquí, se han formado al final zonas llanas que han sido ocupadas por el agua y se forman estos closes que se llaman los closes de l'Empordà en Cataluña, ¿vale? Son lagos eólicos, ¿vale? Por el viento. Bueno, ahora, una vez hablado de los lagos, vamos a hablar de los humedales, ¿vale? ¿Qué son los humedales? Una definición muy simple sería que son lagos más pequeños, ¿vale? Son lagos que son acumulaciones de agua iguales que los lagos, pero menos profundos y más pequeños, ¿vale? Y además existen de manera intermitente. ¿Qué pasa? Que cuando llueve muy poco, ¿vale? Cuando hay menos precipitaciones pueden llegar incluso a desaparecer, ¿vale? Sufren grandes estiajes, sobre todo en verano. Y hay distintos tipos de humedales, dependiendo de si están cerca o lejos de la costa. Si están cerca de la costa, se trata de humedales interiores, ¿vale? Perdón, si están lejos de la costa, se trata de humedales interiores, ¿vale? Si están cerca de la costa, humedales costeros, así de sencillo. Los tipos de humedales interiores, pues son las lagunas, que son masas de agua dulce o salada, son lagos, pero un poquito más pequeños y menos profundos, como por ejemplo la Laguna Negra de Soria. Luego están las charcas, que son pequeñas acumulaciones de agua estancada, como la de Zalamea de la Serena en Badajoz, o las turberas, ¿vale? En este caso, son lagos que tienen una gran cantidad, son lagos, son acumulaciones de agua que tienen una gran cantidad de materia vegetal muerta en descomposición en su fondo, ¿vale? Se va descomponiendo esa gran cantidad de plantas que han ido muriendo en su fondo, ¿vale? Se acaban acumulando allí
y se forman este tipo de humedal que se llama turbera, ¿vale? Cuando pasen cientos de miles de años, millones de años, aquí habrá carbón, ¿vale? Pero todavía para eso se necesita bastante tiempo, ¿vale? Pero eso es el proceso de formación del carbón a partir de materia vegetal en descomposición, ¿vale? Estos son las turberas. Un ejemplo de turbera, la turbera de Palos de la Frontera, en Huelva. Y luego hay humedales costeros, ¿vale? Hay distintos tipos. Están los deltas, que como vimos en el tema 1, son salientes de la costa que penetran en el mar por una gran acumulación de sedimentos traídos por el río que el mar no puede redistribuir. Eso pasa en el delta del Ebro, en Tarragona, ¿vale? El río trae tantos sedimentos al mar, ¿vale? A la zona de la costa, que el mar tiene tan poco oleaje o las mareas no son tan fuertes en ese mar, como el caso del mar Mediterráneo en el delta del Ebro, que el mar no es capaz de redistribuir los sedimentos, no es capaz de llevarse todos los sedimentos y siempre quedan algunos, ¿vale? O sea, el río aporta más sedimentos de los que luego el mar se puede llevar. Entonces se forma el delta, ¿vale? Luego están las albuferas, que son lagos costeros salados separados del mar por un cordón de arena, están muy cercanos al mar, pero están separados por un cordón de arena, ¿vale? Que cierran una bahía y que al final acaban siendo marismas, ¿vale? Una albufera muy famosa es el Mar Menor en Murcia. Luego las marismas es el futuro de las albuferas, ¿vale? Cuando una albufera al final ha acabado rellenándose cada vez más, colmatándose, como decíamos esta palabra, colmatándose, ¿vale? Que es lo mismo que rellenándose, de sedimentos traídos por los ríos, al final acaban convirtiéndose en marismas, ¿vale? Un ejemplo sería las marismas de Doñana, en Huelva. Y luego tenemos los marjales, que son zonas húmedas próximas al mar, que son pantanosas y cubiertas de vegetación casi en su totalidad, ¿vale? Esto sería el marjal de Sagunto, en la provincia de Valencia. Luego están los estuarios. A diferencia de los deltas, en este caso es la desembocadura de un río también, eso es Afoz en Pontevedra, pues aquí no se ha producido lo mismo que como en el delta del Ebro, ¿vale? Aquí el mar sí que se ha llevado los sedimentos que traía el río, por lo tanto aquí no vemos una gran cantidad de sedimentos en esta zona, ¿vale? Entonces el estuario está en la desembocadura, aquí se junta el agua dulce y el agua salada. En el caso del delta del Ebro, pues esta zona estaría cubierta de sedimentos, esta otra también, ¿vale? Pero en este caso, si los sedimentos sí que han podido ser arrastrados por el mar, se los ha llevado el mar, ¿vale? Esto es el estuario. Aquí tenemos un estero, ¿vale? Un terreno pantanoso en el que abundan las plantas acuáticas, que suele llenarse de agua por la filtración de agua de un río o de llanuras cercanas. Está el estero de Domingo Rubio, en Huelva. Y luego estarían las salinas, ¿vale? Que son terrenos encharcados, salinos, ¿vale? Que al final han acabado siendo salinos por la evaporación del agua. Como las salinas de Santa Pola, en Alicante. Por la evaporación del agua y también porque estaban cerca del mar. Bueno, ¿qué ventajas y qué problemas pueden traer los humedales? ¿Vale? Es verdad que los humedales son zonas donde se acumulan muchos insectos, ¿vale? Son zonas de agua estancada y entonces evidentemente pues hay muchos insectos, muchos microbios, ¿vale? Son agua que generalmente pues retiene bastante la suciedad, ¿vale? Que pueden oler mal también incluso. Entonces tradicionalmente, y es verdad en parte, se han asociado a lugares sucios, ¿vale? Los humedales. Y desde hace siglos, ¿vale? Ya en la Edad Media pues había científicos que recomendaban desecar los humedales, ¿vale? Por un lado, ¿por qué? Para extender los campos de cultivo, para que los agricultores tuvieran más campo de cultivo, ¿vale? Y que no se encontraran de repente con este humedal que al final les fastidiaba y era un obstáculo. Y luego también porque se pensaba, en parte era verdad, ¿vale? Que los humedales transmitían enfermedades. ¿Por qué? Porque ahí se acumulaban muchos mosquitos y muchos de ellos transmitían enfermedades como la malaria. Hoy en día la malaria está erradicada en España, ¿vale? Afecta a gran parte de África, pero en España está erradicada. Pero hace siglos sí que afectaba bastante a la población española la malaria. Entonces, por lo tanto, sí que se realizó una labor muy grande de desecación de los humedales, ¿vale? Como he dicho, esta visión negativa de los humedales en parte pues era verdad, ¿vale? Porque ahí, como he dicho, se concentraban mosquitos transmisores de enfermedades y luego también los organismos en descomposición que hay en las plantas y los animales que se van acumulando en el fondo de los humedales, que se acaban descomponiendo, ¿vale? Pues esa descomposición al final acaba produciendo gases que en grandes cantidades pueden ser peligrosos, como el metano, ¿vale? Que es un gas que retiene el calor y que contribuye al calentamiento de la Tierra, al efecto invernadero, ¿vale? O el sulfuro de hidrógeno, que es ese gas sulfuroso, ¿vale? Tiene que ver con el azufre, es un gas que huele a huevo podrido, ¿vale? Ese olor característico a
a huevo podrido que tiene el agua estancada viene del sulfuro de hidrógeno. Estos gases se forman en las profundidades donde se acumulan estos en materia orgánica en descomposición, porque en el agua estancada, el agua que tiene más oxígeno tiende a subir, ¿vale? Y se concentra solamente en la superficie. Y en el agua que está más en el fondo, el oxígeno desciende, la cantidad de oxígeno desciende y hay cada vez menos oxígeno y entonces se producen este tipo de gases, metano y sulfuro de hidrógeno. A pesar de esos aspectos negativos que tienen los humedales, pues los humedales es necesario preservarlos también, ¿vale? Porque son también importantes y tienen aspectos positivos. Por un lado son ecosistemas de muchas especies vegetales y animales, ¿vale? Y luego son el lugar de paso, por ejemplo, las marismas de Doñana son el lugar de paso y otras lagunas y humedales de aves que van de África a Europa, como los flamencos también, ¿vale? Luego, además, por ejemplo, el fósforo y el nitrógeno que a veces vierte las agriculturas y las industrias, y las industrias a los humedales, pues en los humedales hay algunos microbios que limpian, que se comen ese fósforo y nitrógeno y limpian el agua, ¿vale? Contribuyen a limpiar de impurezas el agua. Y luego también los humedales, por último, contribuyen a evitar las inundaciones. ¿Por qué? Porque cuando llueve muchísimo y esa lluvia va a provocar una inundación, parte de esa lluvia va a los humedales y los humedales retienen ese agua, ¿vale? Y entonces evitan que se produzcan inundaciones. Y luego la vegetación, ¿vale? La vegetación que tienen pues contribuye a frenar la erosión, ¿vale? La vegetación fija el suelo, evita que otros agentes externos, como el viento, el propio agua también, ¿vale? Los cursos de agua erosionen el suelo y entonces contribuyen a frenar la erosión y a fijar el suelo, ¿vale? Bueno, esto sería un mapa con la distribución de humedales que hay en la península ibérica, ¿vale? De humedales y lagos también. Y vemos que hay mucha acumulación de lagos en algunas cordilleras como los Pirineos, los lagos glaciares, ¿vale? Y luego también en este caso en Huelva o en las zonas de costa se trata de marismas, ¿vale? Y albuferas. Bueno, luego están los acuíferos. Por último, los acuíferos son embolsamientos de agua subterránea. ¿Cómo ha llegado ese agua debajo del suelo? ¿Vale? ¿Cómo ha llegado ese agua a zonas que están por debajo de la superficie terrestre? Pues porque se han filtrado a través del suelo, ¿vale? Ha llovido y entonces ese agua poco a poco se ha filtrado por el suelo y al final ha acabado acumulándose en zonas subterráneas, en zonas de subsuelo, ¿vale? Por debajo de la superficie. Para que esto ocurra, se necesita que la roca sea una roca permeable, ¿vale? Que la roca de la superficie del suelo sea una roca permeable y permita que se filtre el agua, ¿vale? ¿Qué rocas hay permeables? La caliza, las arenas, las gravas o las rocas volcánicas, ¿vale? La caliza la hay en algunas áreas montañosas de la península ibérica, sobre todo en la zona oriental, si os acordáis, ¿vale? Las arenas y gravas están en zonas llanas, ¿vale? En zonas cercanas a los ríos, en las cuencas o depresiones del río, como por ejemplo la cuenca de la submeseta norte, la cuenca de la submeseta sur, la depresión del Ebro, la depresión del Guadalquivir, ¿vale? Entonces, el agua se filtra en esas rocas permeables y acaba descendiendo a zonas subterráneas, ¿vale? Acaba descendiendo hasta que se encuentra con una roca impermeable, ¿vale? Entonces ya deja de descender, se acumula ahí y al final acaba acumulándose en esa zona subterránea, ¿vale? Luego puede salir a la superficie otra vez, a través de, por ejemplo, de manantiales, ¿vale? De fuentes también. Y se extrae, ese agua subterránea se puede extraer a través de pozos. Bueno, en la península ibérica, ¿dónde están los acuíferos? Pues donde hay roca caliza, donde hay arenas, gravas y rocas volcánicas, ¿vale? En el caso de que sean en zonas donde hay arenas y gravas, que son zonas donde hay cuencas de ríos y depresiones, se trata de acuíferos detríticos que aparecen aquí en naranja, ¿vale? En naranja o en rojo vemos aquí que hay acuíferos detríticos, donde hay arenas y gravas, que son zonas donde hay cuencas o depresiones. Y aquí en azul vemos acuíferos carbonatados, que son zonas donde hay roca caliza, que hemos visto que la roca caliza también, en la roca caliza se filtra fácilmente el agua, pues aquí hay también acuíferos, ¿vale? Que se llaman acuíferos carbonatados, los de la roca caliza. Y luego hay acuíferos volcánicos en las Islas Canarias, ¿vale? Las zonas donde hay roca silicia, donde hay granito y donde hay arcilla, ¿vale? No hay acuíferos apenas, ¿vale? Porque las rocas silíceas, el granito y las arcillas son rocas impermeables, ¿vale? Puede ser que se escape algo de agua, pero mayormente son rocas impermeables, ¿vale? Eso ocurre en zonas
de depresiones de ríos, pues hay arcilla, donde es predominante la arcilla, pues no hay acuífero, ¿vale? No se filtra el agua hacia zonas subterráneas. Tampoco en las montañas que son silíceas, ¿vale? Aquí vemos sistema central, no, cordillera Cantábrica, parte occidental de la cordillera Cantábrica tampoco, Sierra Morena tampoco, ¿vale? Pues bueno, con esto habríamos terminado ya de hablar de la diversidad hídrica. En los próximos vídeos hablaremos de la diversidad vegetal, de las especies vegetales que hay en la península ibérica y en las Islas Baleares e Islas Canarias, y también de los suelos, ¿vale? Los distintos suelos que hay en España. Pues nada, un abrazo y nos vemos en clase.